Ya está grabando ingeniero Villa. Bien, vamos a empezar. Denme un momento para compartirles pantalla. Bien, me dicen si la ven ahí, por favor. Sí, ahí se ve, Ramón. Bien, vamos a iniciar. Para esta sesión debemos tener previamente nuestro equipo Docker. Simplemente nos vamos a la página de Docker oficial, instalar. A veces nos va a pedir que le demos permiso de administrador, no, se los damos para no tener errores, o a veces nos va a pedir acceder a nuestra red local. También le concedemos el permiso. Entonces, Docker simplemente lo vamos a usar de apoyo visual para revisar que nuestro contenedor, nuestra imagen esté corriendo. También vamos a necesitar Postman, esto para crear las peticiones. Es decir, vamos a crear un proyecto de backend. Backend se conecta con el cliente. Postman se usa para testear eh, los endpoints que se hagan del lado del cliente antes de ya pasar o integrarlos a una aplicación como React. Entonces, en Postman lo instalan. Creo que ya en las nuevas versiones forzosamente les pide que se registren con una cuenta. Nada más es registrarse y ya los va a dejar iniciar. Cuando entren aquí, van a ver algo así. Aquí simplemente le dan más. Y aquí vamos a tener las opciones que les había comentado anteriormente, o las conexiones HTTP con las que nos vamos a conectar. Tenemos un GET para obtener información, POST para insertar nuevos datos, PUT normalmente se usa para actualizar un solo dato, patch para varios y delitos para borrar el registro como tal. Entonces, debemos tener Docker, Postman, y aparte tenemos que tener un gestor de base de datos. Este ya es opcional, este es el que ustedes quieran usar. Este, uno en el que seleccionen la base de datos y simplemente ingresen, les permiten ingresar host, usuario, password y nombre de la base de datos. Este que yo voy a usar se llama Table Plus. La ventaja que tiene es que pesa muy poco y se instala muy rápido. Pero si esto también lo pueden usar, por ejemplo, con Workbench, que es uno de los más populares. Ahí está. También pueden usar este, descargarlo. La desventaja de este es que este sí ya es muy pesado, es más robusto y la instalación suele ser ahí a veces un poquito tediosa. Entonces es usar cualquier gestor de base de datos que nos permita podernos conectar a través de un host
una contraseña, un usuario y obviamente crear la base de datos. Puede ser ya cualquiera. Bien. Ahora, entonces, como ya les había comentado, en lo que vamos a desarrollar es Nest.js. Esta es la parte de cómo lo vamos a crear. Esto ya se lo he explicado, ya lo habíamos comentado, ya lo habíamos visto en la teoría, es nada más para dar un breve repaso. Ok. Ahora entonces, ¿cómo creo mi primer proyecto? ¿O cómo creo mi pre-endpoint? ¿O cómo creo mi primera tabla? ¿Y cómo puedo, ahora sí, poder ingresarle datos a mi tabla? Ok, aquí. Ok, esta la voy a borrar. Ok. Una vez ya teniendo todo esto, nos vamos a ir a donde estemos trabajando. Vamos a abrir una terminal. Ok. Aquí hacemos un CD y para traernos la carpeta. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer primero es solamente revisar que tengamos Docker. Esto no se instala por comando. Normalmente esto va a estar visible o habilitado después de que lo instalemos. Entonces, ejecutamos Docker. La versión no es relevante. Cualquier versión después de la 20 nos va a funcionar perfectamente. Simplemente es aquí obtener una respuesta. Esto es después de haberlo instalado. Normalmente no se instala por comando. Ya en la instalación viene todo. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es instalar la CLI de Nest. ¿Qué es la CLI de Nest? Es lo que nos va a dar todos los comandos para poder crear un proyecto. Es el equivalente a lo que usamos con RakeNetWeek de Expo. El comando para esto es npm. Me dicen si así lo ven o lo hacemos de letra un poco más grandes. Pues así se ve mejor. Sí se veía, pero así se ve mejor. Gracias, Ramón. Ok, usamos npm y guión G. El guión G es para que se nos instale en todo nuestro equipo. Es decir, que no importa desde la carpeta que vayamos a crearlo, esté disponible. Y luego ya le escribimos @nest.js/cli. Ahorita no lo voy a ejecutar porque me va a dar error porque ya lo tenía instalado previamente. Y después da pie a errores. Entonces, este solo se instala una sola vez cuando empecemos. Ya después de ahí, hasta que tengamos otro equipo o lo desinstalemos. Pero este es con npm y G de global para que se instale en toda nuestra máquina @nets.js/clean. Ok, ahora, una vez hecho ese paso, se tarda como 2-3 segundos, normalmente responde rápido. Ahora sí, el comando anterior era para poder tener acceso a los comandos de Nest y poder crear ahora sí un proyecto. Entonces, ahora sí podemos usar Nest New y ahora vamos a decirle cómo se va a llevar nuestro proyecto. Podemos ponerle, por ejemplo, mm, el nombre de lo que estamos trabajando y normalmente aquí acostumbran algunos ponerle API, otros le ponen REST y otros le ponen B de backend. Entonces vamos a dejarlo como el track API. Aquí el nombre es opcional, nada más. Bien, damos enter y ahora nos dice que con qué paquete queremos trabajar. Tenemos npm, yarn o pnpm. Normalmente hasta ahorita hemos usado siempre npm, vamos a continuar así. Solo hay que saber que hay más opciones. Yarn se usa para cuando son temas de seguridad. Es decir, cuando vamos a usar un proyecto de backend para encriptar datos como documentos y demás. PNPM funciona en ambientes de Linux más rápido. Entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras. Al menos en Windows, NPM es el más usado. Entonces, seleccionamos NPM y damos Enter. Y ahora
lo que está haciendo es crear todos los archivos del proyecto y está instalando las dependencias. Esto a veces tarda 20, 30 segundos, normalmente no sobrepasa el minuto. ¿Qué está Hola haciendo? Ramón, buenos días. Sí, Oye, disculpa, ¿este se pudiera considerar como framework, el Node? Nest, sí, sí, es un framework como tal. Ok. Digo, ahí Sí, lo que entiendo que te está es creando toda la estructura de tu proyecto. es correcto. Como todo framework, lo que hace es darnos herramientas para no hacer todo nosotros. O sea, ya nos da algo Ajá. prehecho para simplemente usar la herramienta. Ok. Ok. Entonces, ahorita ya terminó de instalarse y luego me da dos instrucciones. Me dice que así se llama el proyecto como le puse. Me dice cd para navegar y luego me da un comando para levantarlo. Entonces, cd edutrack API. Navego. Y ahora el comando para levantarlo. npm run start. Aquí vamos a agregarle dos puntos de para indicarle que estamos en modo desarrollo y compile más rápido o hagamos un cambio y lo vemos reflejado sin tener que bajar el proyecto y volverlo a hacer. Entonces, npm run start dos puntos dev. Damos enter. Me dice que no encontró errores y que ya está corriendo, pero no se me abrió ninguna pestaña en el navegador, no me dicen qué puerto está corriendo, entonces, ¿cómo yo puedo corroborar o ver que mi proyecto está levantado? Bueno, primero vamos a abrir Visual Studio Code. Entonces, vamos a abrir aquí y esta es la carpeta que se creó. Este de aquí la arrastramos, soltamos. Ok, si lo observan, se parece demasiado a los proyectos que ya hemos hecho. Prácticamente la estructura, al menos de Node, es la misma. Tenemos package.json, donde se están instalando todas las dependencias, el nombre. Tenemos Sling para el código estricto. El test.config.json, donde vemos con qué versiones de TypeScript vamos a estar trabajando, etcétera. Entonces, a partir, se parece bastante y realmente es muy parecido. Ahora, donde ya empieza a ser diferente es aquí, ya en Source. App Controller, tenemos App Controller, este archivo nunca lo vamos a usar. Tenemos App Controller, Add Module, App Service y Main. Main ahorita todo está corriendo aquí. Y aquí en Main me dice que mi proyecto está corriendo en el puerto 3000. Entonces, ¿cómo yo puedo probarlo o revisar que sí esté funcionando? Ok, para ello nos vamos a ir a Postman y vamos a poner un get. Vamos a poner http. Ok, vamos a usar este de ejemplo aquí. Me dice que está corriendo. A ver, déjenme ver si puedo hacer un poco de zoom aquí. Ok, creo que ahí se ve bien. Ok, me dice que está corriendo en el puerto 3000. Yo por defecto vamos a intuir como el proyecto está levantado localmente en nuestro equipo, vamos a asumir que está en localhost o en 127.0.0.0.1, que es el equivalente a localhost y me dice que está en el puerto 3000. Entonces aquí voy a ponerle un get, le doy buscar y sí, en efecto, me respondió con un 200 y me dice Hello World. Entonces, si yo regreso a mi proyecto, me vengo aquí a la parte de App Controller. Aquí tengo el get. Esto es lo que por eso me funcionó, porque ya está un get predefinido. Si yo aquí cambio de get a post, me dice de que, oye, no tienes ningún get, no se encontró. Esto es un error que me dio el propio framework, no quiere decir que no esté conectado. Simplemente me dice, oye, no encontré ningún método de tipo post al cual puedo acceder y tiene razón porque solo hay un get nada más. Entonces vuelvo, lo cambio otra vez a get
Y ahora, ¿esto a dónde está lanzando o hacia dónde está, de dónde me muestra ese mensaje? Nos vamos aquí a App Service y después aquí me dice, esto está retornando this app service.getHello. Navegamos aquí, que es simplemente decir App Service y aquí está, aquí es lo que me está retornando, Hello World. Entonces yo aquí le puedo cambiar hola desde Nest. Guardo. Eh, el cambio se debería haber reflejado simplemente con guardar aquí y luego me vengo aquí a Postman y envío y ya me dice hola desde Nest. Entonces ya corroboré que mi aplicación se creó bien, se levantó y me puedo conectar. Ahora, un error que posiblemente vamos a tener es que, por ejemplo, voy a matarla, voy a venir acá otra vez, voy a darle enviar y ya no me regresó nada. ¿Por qué? Porque ya no está conectado. Entonces le doy send y ya, no me regresa nada. Por aquí debe estar una parte que me dice justo eso. Aquí está. Me dice error, no se pudo conectar a localhost, que es el equivalente a esto en el puerto 3000. No hay nada ahí. Vuelvo a enviar y no hay nada ahí. Entonces regreso acá. Lo voy a levantar otra vez con npm run de los puntos. No, no, es start dev. Entonces vuelvo, me aseguro que está corriendo. Lo vuelvo a enviar. Y ahí lo tenemos. Entonces, ahora ya sé que está corriendo, ya me puedo comunicar con él. Entonces, ya creé mi proyecto, ya puedo comunicar con él. Ahora vamos a crear o más bien establecer la conexión con la base de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una imagen de Docker. Quiere decir que vamos a crear una imagen de Docker y adentro de esa imagen de Docker va a estar el proyecto. ¿Por qué usar Docker? Porque esto soluciona el problema cuando, por ejemplo, o muy seguramente ustedes han escuchado que alguien le dice, oye, ¿sabes qué? Es que en mi equipo sí funciona mi programa, en mi equipo sí me conecta. Ah, ok, ya te lo llevas a otra máquina, a otro ambiente y ya no funciona. ¿Por qué? Porque el sistema operativo es diferente, las versiones son diferentes o algo cambió que ya no hace que funcione. Entonces, lo que hace Docker es que es un contenedor en el que envuelve al proyecto, guarda las dependencias, las versiones y lo aísla del sistema operativo. Entonces, no importa en dónde esté, siempre va a tener las mismas versiones y siempre se va a comportar de la misma manera. Bien, entonces para esto vamos a venir aquí, vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar Docker. Vamos a hacer un poquito de zoom. Ahí está. Entonces vengo aquí, creo un nuevo archivo que se llame Docker. Docker-comps.yml o YAML. Ok. Ahora, ¿qué voy a configurar aquí? Aquí vamos a tener esta plantilla. No necesitamos aprendernos de memoria o poderla generar de memoria, simplemente poder entenderla y poder modificarla. Por ejemplo, yo aquí tengo un contenedor, el contenedor puede llamarse como sea. Vamos a ponerle un nombre, por así decirlo. Esta parte se queda igual. Tengo que pasarle un usuario, tengo que pasarle una contraseña y tengo que pasarle el nombre de una base de datos. Y luego tengo que establecer el puerto. El puerto por defecto es 5432 en una base de datos. Luego tiene esta parte aquí que dice volumes. Esta parte de aquí es donde se va a almacenar la base de datos. Es decir, cuando empiece a crear registros, esto es para que aquí lo pueda almacenar.
Ok, entonces aquí yo tengo que definir un usuario, una contraseña y el nombre de una base de datos. Entonces, una opción es escribirlo aquí directamente, pero es algo que vamos a empezar a usar también en algunos otros lados, es decir, el mismo usuario, mismo password y mismo nombre de la base de datos. Entonces, para ello vamos a crear otro archivo que se va a llamar .m. .m quiere decir que es un archivo de environment o donde van a ir nuestras credenciales. Esto normalmente va a tener lo siguiente. Ahí nada más, Ramón, dos preguntas, perdón. Sí. La plantilla ahí de la configuración de la conexión, ¿tú la tomaste de alguna parte o la generó como parte de la estructura del proyecto? Esa plantilla que... Ajá. Esta plantilla nace de la documentación de Docker. Ah, ok, ok. Entonces la pegaste acá de este lado. Y la otra es, creo que ya lo habías mencionado, nos podemos conectar con otras bases de datos, ¿no? Con otros manejadores de base de datos, aparte de Postgres. Sí, 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 ahorita ¿verdad? vamos a ver. Sí, sí, nos podemos conectar realmente con cualquiera. Ah, ok, Casi. ok. Por ejemplo, aquí justo me dice, ¿dónde está? Ok, la parte que dice image es la versión, aquí va el nombre de la base de datos. Por ejemplo, puede ser SQL, SQL Server, puede ser Oracle, puede ser MariaDB, entre otros. Y luego aquí voy a poner la versión. Normalmente la versión estable en el caso de Postgres es la 14.8. Entonces, si después quisiéramos crear con otra base de datos, que usaríamos aquí SQL. Ahora, ¿por qué usar Postgres? Porque es bastante sencilla. Eh, y pues no quiere decir que no sea tan robusta con lo demás, pero al menos para iniciar o empezar a crear un proyecto es bastante sencilla, bastante amigable y no es tan pesada. Pero sí, podemos usar realmente cualquiera. Ok, gracias, Ramón. Sí, entonces, en la parte de aquí que tenemos de .m, vamos a tener normalmente esto. Normalmente cuando uno como desarrollador está trabajando en local, siempre o lo ideal es que apunte a su proyecto o a una base de datos que creó en su equipo. Es decir, que no se conecte a la base de datos de producción. Entonces, para eso él tiene que crear todas las tablas de la base de datos de producción, correrlas en su equipo y ya después de ahí pues poder ya comenzar a desarrollar. Entonces, es por eso que se crea un .m. El .m es para establecer las credenciales del proyecto y de conexión con la base de datos. Entonces, aquí podemos poner password, podemos poner 1, 2, 3, lo que sea. Nombre de la base de datos, podemos ponerle edutrack.db. El host normalmente siempre va a ser localhost. Cuando esto se llega a producción, se modifica el .m y aquí ya va a ser la IP de donde está montado la base de datos o el servidor. Normalmente, pues 127 ya sería una IP como tal. Aquí es localhost. El puerto es 5432 y el username aquí pueden poner su usuario, por ejemplo. Voy a poner Ramón. Entonces, guardo. Entonces, yo ya definí una base de datos. Definí el nombre de la base de datos, perdón, definí la contraseña. El nombre, el host, el puerto y el usuario. Bien. Ahora voy a usar esto de este lado. Vamos a cerrar aquí. Split right. Ok. Entonces, ahora aquí en mi imagen de Docker voy a usar lo que venga del .m. Ahora, ¿por qué tengo que crear un .m y no poner aquí directamente a user 123? ¿Por qué? Porque estas mismas credenciales las voy a usar en diferentes lados de mi aplicación. Entonces, resulta a veces ser un poco engorroso venirlos a modificar aquí, luego ir a otro archivo y luego ir a otro. Entonces, si uso un .m o de environment para poner las credenciales solo en un solo lugar, tenerlas seguras,
porque pues si son mis credenciales o mis accesos a mi base de datos, pues es información sensible, entonces no puede estar regada ahí por el proyecto. Entonces quedamos environment para poder acceder aquí. Entonces aquí Postgres User. Entonces aquí ponemos signo de dólar, abrimos y cerramos llaves. Y ahora sí, Postgres User, vamos a agregar aquí el user que tenemos, por ejemplo. Que Ahí, serían, Ramón, una pregunta. Entonces, ¿se pudiera considerar que esas variables son globales y estarían disponibles en todo el proyecto? sí, es correcto. Son, al menos para aquí, sí son globales. Ya ahorita vamos a usarlas dentro de Nest. Y ya tiene como esa información sensible, tiene sus protocolos para acceder. Ok. Respecto a la imagen de Docker, aquí si vemos no tenemos que importar nada. Normalmente haríamos un import y luego buscaríamos .env. Docker asimila o va a ir a buscar que, que existe un archivo .env y va a ir a buscar las credenciales de aquí. Entonces tenemos el usuario, aquí lo tenemos, db username. Luego tenemos la password. Entonces ya vamos a venir y la vamos a tomar de aquí. Y luego tenemos PostgreSDB, que es el nombre de la base de datos. Ok, entonces ya el contenedor, ok, este se queda igual. Y ya ingresé, incluso aquí la imagen de Docker, pues ya lo reconoce como environment, que sale de aquí. Ok, entonces guardo. Ahora lo que tengo que hacer es correr un comando de Docker para que lea este archivo, me cree el contenedor y me cree la base de datos. Entonces, vamos a venir aquí. Vamos a hacer aquí. El comando es docker compose up. ¿Ok? Quiere decir que voy a ejecutar mi base de Docker y la voy a subir. Ahora, vamos a abrir aquí. Si ven aquí, no hay nada. Entonces, después de ejecutar el comando, doy enter. Aquí, muy importante siempre que le salga este permiso de darle acceso. Aquí en Windows normalmente nos va a decir que si permitimos a Docker que use o acceda a nuestra red local. Entonces siempre vamos a darle permiso porque si no, pues no se va a poder conectar o vamos a tener problemas de conexión después. Entonces aquí está haciendo está construyendo. Aquí ya me dice que ya la creó, ya creó el volumen. No, al parecer no encontró ningún error. Aquí realmente nunca nos va a dar error porque siempre va a tomar los datos de aquí. Incluso si yo no le mando nada, se va a crear. ¿En dónde vamos a ver el error? Al intentarnos conectar. Entonces vamos a venir de este lado y vemos que aquí ya está corriendo. Está en Jane Running en automático. Este simplemente vamos a usarlo que de apoyo visual o a veces para detener el proceso. Entonces ya vemos que ya se levantó correctamente, está en verde y está corriendo. Entonces, ahora voy a usar, ahora como ya creé mi base de datos, eh, ahora voy a usar las credenciales para acceder a ella. Entonces, para eso vamos a usar Table Plus. Aquí este es el que yo voy a usar, pero ustedes pueden usar el que ustedes quieran. Cualquier gestor de base de datos que permita integración ya sea con Postgres o con la base de datos que se quiere usar y podamos acceder a través de credenciales. Aquí le doy en más. Este igual lo podemos buscar. Se instala, la ventaja de este es que no pesa mucho y se instala bastante rápido. Entonces le damos el más. En este caso, estas son todas las bases de datos que soportan. Soporta MySQL, que es una de las más comunes. Oracle. Creo que también soporta SQL. Sí, soporta Microsoft SQL Server. Entonces, le damos en crear. Ahora, esta ventanita de aquí es una ventana que vamos a ver en cualquier gestor de base de datos.
donde vamos a tener un nombre. Este nombre vamos a ponerle, podemos, el nombre, este de aquí no importa, esto puede ser lo que sea. Es la referencia en cómo se va a guardar. Pues vamos a ponerle test. Ahora esta parte sí es la parte relevante. Tenemos un host, el host es localhost. El puerto es 5432. El usuario es Ramón. El password es 123. Y el nombre de la base de datos es EduTrackDB. Ok. Voy a darle client test y se puso todo en verde. O sea, quiere decir que mi base de datos está bien creada, las credenciales son correctas. Entonces le voy a dar a conectar. Y ya, aquí ya tengo mi base de datos, aquí ya puedo ver mis tablas. Ahorita no tengo ninguna. Ahora, ahora vamos ahora por ejemplo, voy a detener el proceso. Voy a venirme otra vez aquí. Un error que vamos a tener, o es muy común, vamos a darle edit y luego le voy a dar test otra vez. Y ya me dice error, la conexión no se puede acceder porque el localhost no está, el puerto falló, la conexión también falló. Entonces, ¿por qué falló? Porque ya la base de datos no está corriendo. Está creada sí, está en el contenedor sí, pero no está corriendo. Entonces, es un error que es muy común. ¿Qué debemos de hacer? Verificar que nuestra base de datos esté corriendo. Entonces, simplemente podemos o darle play. Ahora vamos a volver. Vamos a darle test nuevamente. Y ya está funcionando. Entonces, este es uno de los errores más comunes que tenemos. Normalmente se debe a que o no ponemos bien las credenciales o nuestra imagen de Docker no está arriba. Entonces, respecto a Docker, ya terminamos ahí. A veces ver Docker o algo así como que pareciera muy aparatoso, pero ya es todo. O sea, con Docker ya terminamos. Ya es todo lo que teníamos que hacer ahí. Ya creamos nuestra base de datos, ya vimos que sí funciona. A la hora ya de desarrollar, lo único que tenemos que venir a Docker, darle play. Terminé de desarrollar, la detengo y ya es todo. Entonces, con el día a día, pues ya se vuelve demasiado sencillo. Esto solo se hace la primera vez. Entonces no hay que aprendernos la estructura o de memoria. Con el tiempo, pues sí se aprende. Simplemente es venir, leer las propiedades y saber de dónde las voy a sacar. Ok, ahora, ya creé mi base de datos. ¿Cómo la conecto o cómo la ligo aquí en mi proyecto? Entonces, voy a venir aquí. Vamos a la parte de source, después de source, en add module. Aquí. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, por un momento, ok. Ahora, les había comentado que en clases anteriores que la conexión es a través de type o RM como tal. Entonces, para que esto funcione, vamos a instalar dos dependencias más todavía. Entonces, ya creé mi Docker, aquí ya le puedo dar, ok, clear. Ok, ahora voy a instalar las dependencias que van a permitir conectarme con la base de datos. Entonces, es este de aquí. Voy a instalar type ORM y aquí le voy a, este PG o PG corresponde a Postgres, es decir, voy a instalar la dependencia para poder conectarme por type ORM en una base de datos de Postgres. Si fuera una base de datos diferente, simplemente aquí sería, en vez de Postgres, puede hacer SQL Server, MySQL. Entonces, damos Enter.
Ok, ya terminó de instalarse. Ahora vamos a instalar una más, que es para poder establecer la configuración. Este de aquí es la que nos va a ayudar a poder leer los datos que guardamos aquí en .env. Entonces la instalamos. Ok. Ahora ya terminamos de instalarla. Regresamos aquí. Ahora, esta de parte aquí es una sintaxis que vamos a ver demasiado. Primero tenemos los imports y este de aquí, este arroba de aquí, se le conoce como decorador. Es algo muy usado en lenguajes como Java o Python. Quiere decir que va a modificar lo que yo tenga dentro y va a hacer algo. O va a mandarlo a otro lugar o va a hacerlo global para todo el proyecto, dependiendo el uso. Entonces, aquí en un entorno de NES vamos a usar mucho los decoradores. Podemos crear decoradores personalizados, pero la mayoría del caso simplemente vamos a usar los que ya NES nos da. Entonces, aquí vamos a venir a la parte de imports. Aquí tenemos, por ejemplo, yo di enter y me dice que esto es error, es un error y no puedo dar enter. O se va a quejar cada que yo dé enter o, por ejemplo, si aquí tengo un espacio, también se va a quejar y me dice que borre ese espacio. Esto a veces es un poquito tedioso, pero lo podemos quitar. Nos venimos aquí a Package.json. Esta parte es opcional. Si alguien se quiere quedar con el modo estricto, está bien. Lo que yo recomendaría es quitarla. Está bien el modo estricto, pero este ya lo lleva un nivel más arriba. Entonces vamos a venir aquí, vamos a buscar todo lo que diga. ¿Dónde está? Aquí está. Todo lo que diga prettier. Son tres dependencias. Entonces venimos a la consola. npm. Normalmente siempre usamos el i de install. Ahora vamos a hacer lo opuesto. Vamos a remover una dependencia. Entonces npm remove y luego vamos a pegar la dependencia. En este caso es esta de aquí. También es esta otra. Y hay uno más. Aquí está. Ahí está. Ejecutamos. Ok, lo que hizo es removerlos. Entonces, casi siempre usamos el comando para instalar, pero también podemos desinstalar dependencias con remove. Entonces, vuelvo y veo que ya no están. Si regreso aquí, el error aquí va a persistir. Entonces, simplemente hay que cerrar Visual Studio Code y vamos a volverlo a abrir. Ok, y ya di el enter y ya no me va a dar ese error. Todos los demás errores me lo va a seguir marcando, pero ese error no. Bien, ahora sí, en inputs vamos a instalar config module que ingresamos ahorita es config module.forroot. Esto solo se hace una vez, quiere decir que este módulo main o el add module va a ser el principal en todo el proyecto. Entonces, esto solo se define una vez en el módulo principal. Guardamos y luego aquí vamos a ingresar type ORM module. Y luego al punto for root. Y aquí le vamos a pasar las credenciales que vamos a usar para conectarnos. Entonces, primero yo le tengo que decir con qué tipo de base de datos voy a trabajar. Entonces le pongo type.
Y estas son todas las bases de datos que soporta, entonces son bastantes. Bueno, normalmente la mayoría. E incluso si observamos, tengo bases de datos no relacionales y relacionales. Entonces en este caso voy a seleccionar Postgres. Después me va a decir que, oye, ¿y en qué host que se va a conectar? ¿En dónde está alojada tu base de datos? Entonces es host, los puntos y vamos a poner process. Ahí está, process, punto. Y vamos a darle punto en. Al process es nativo de aquí, no se está instalando ninguna dependencia. Es una propiedad tal cual de aquí de full root. Entonces, process.env quiere decir que está apuntando. Bueno, aquí me da aquí me da la documentación. Me dice process.env es una propiedad. Y aquí me dice un ejemplo de un posible, de cómo lo sería mi parte de environment. Entonces, este punto M de aquí es el que va a hacer referencia al punto M que definí de este lado, este de aquí. Entonces, vamos a hacer ligeramente lo mismo. Punto M, punto. Ok, como aquí no me la estoy autocomplementando porque es un archivo completamente, llamémosle externo, por así decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a ponerle primero el host, que es este de aquí. Y luego el puerto. Port, process, punto en mi punto, de port. Ahora, aquí me está dando un error. Me dice, el puerto tiene que ser puede ser string o indefinible y dice que no le puedo asignar number o indefinido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto tiene que ser un numérico. Pero como aquí no definimos tipo, tenemos que convertir esta parte o forzarlo a que sea a numérico. ¿Cómo podemos hacerlo? Le podemos hacer un más. Entonces, al ponerle el más, aquí ya lo hicimos numérico. Esto es ya completamente de TypeScript, pero aún se sigue quejando, me sigue diciendo que no confía o puede que debe host no exista de este lado. Entonces, lo que le tenemos que decir aquí en ese es, oye, yo ya definí debe host. Algo así, casi, casi como decirle, oye, confía en mí, es agregarle el signo de exclamación. Entonces, cuando le agregamos el signo de exclamación es, oye, simplemente le estamos diciendo, omite esa alerta. Yo estoy seguro que aquí yo sí definí un debe port. Entonces no va a haber tema. Después del puerto vamos a poner database. Y aquí sí es igual. Process.env. Debe-name. Y luego sigue el username. Username, dos puntos, process. Debe username. ¿Y cuál nos falta? Contraseña. Password processes. Ok. Entonces, ahorita yo ya definí todas las credenciales de este lado. Y tengo que ponerle dos propiedades más. Una es que se llama autoload entities. Esta vamos a ponerle en true. Ahorita vamos a explicar más a detalle cómo funciona. Y luego tenemos otra que se llama synchronize. Igual en true.
Ok. Lo que hace esta propiedad es que a Nest a una tabla de base de datos lo define como una entidad, o es una entidad que engloba muchas cosas. Es decir, para Nest, una entidad es una tabla en una base de datos en la cual podemos ingresar datos, consultar datos, actualizar datos o sea, un CRUD como tal. Entonces, esta parte de aquí, simplemente lo que está diciendo aquí es que cuando yo defina mi base de datos, voy a guardar y se va a ver reflejada aquí en automático. Es decir, igual, al igual que Docker, simplemente lo vamos a usar para asegurarnos de que lo que estamos haciendo está funcionando. Bien. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una entidad. Una entidad en el contexto de Nest es prácticamente crear una tabla de base de datos, pero con todas las funcionalidades para poder definirla, definir sus columnas, validar qué tipo de información va a ingresar los datos, consultarlos y borrarlos. Entonces, para eso vamos a usar o vamos a algo que nos da Nest, es que ya nos va a dar toda esa parte predefinida o ya hecha en su mayoría. Vamos a usar, ok, es este comando, es nest g de global y resource. Entonces, yo quiero que me cree todo lo que compete a todo el desarrollo de una tabla en una base de datos. Y, por ejemplo, vamos a usar materias para continuar con el ejemplo que tenemos desde React Native. Entonces, le doy Enter. Ahora me dice, oye, la entidad materias, ¿cómo la vas a manejar? ¿Es una REST API? ¿Es un GraphQL? ¿GraphQL es un microservicio o es un WebSocket? Aquí le vamos a decir que es una REST API. Ya más adelante vamos a explicar algunos de los demás. Ahorita le damos REST API. Y luego me dice, oye, ¿quieres que yo de una vez te genere tus endpoints? Y le vamos a decir que sí, que de una vez los genere. Damos Enter. Y vemos que ya me creó bastantes archivos. Entonces, vamos a ver qué creo. Entonces, cierro aquí. Me agregó esta carpeta, eh, que es como yo le definí. Entonces, este archivo de aquí, vamos a borrarlo. Este no lo vamos a usar, pero todo lo demás sí. No, a ver cuál fue. Ok, ahí está. Este tampoco lo vamos a usar. Ahí está. Ok, se agregó esta carpeta de materias. Tiene una parte que se llama DTO y tiene otra parte que se llama Entities. La primera parte que vamos a usar es la que dice Entities. Es la más, digamos que es la que va a definir toda mi tabla de base de datos. Si vemos es simplemente un archivo y me está creando una clase que se llama materia. Entonces, para que esto pueda funcionar, hay que agregarle un decorador. Entonces, es algo que vamos a ver bastante. Entonces, le ponemos entity y vamos a asegurar que salga de type ORM. Entonces, aquí yo voy a definir cómo se va a llamar mi tabla en base de datos. Por ejemplo, yo le digo, se va a llamar, por ejemplo, materia o materias. Ok. Esto ya puede cambiar después. Entonces, adentro de aquí voy a definir qué columnas va a tener mi tabla de materias. Entonces, esto prácticamente es
El equivalente a una llave primaria en SQL sería primary gender. Aquí está. Primary generator column. Ahora aquí yo voy a definir el nombre de la columna o cómo va a funcionar. Puedo ponerle identity que sea incremental, que sea un row ID o un UID. Entonces el incremental es que nuestra primera materia va a tener ID 1, luego 2, 3, etcétera. El row ID es una concatenación y el UID nos va a generar bueno, tal cual, un formato de UID es algo así. Tenemos numéricos, guión y luego numéricos. Es una expresión regular en la cual se basa que no existan valores duplicados. Normalmente bueno, hoy en día pareciera bastante común. Vamos a dejarlo lo típico, que sea incremental. Y luego ya le vamos a poner ID. A ver, vamos a dejarle aquí que sea UID. UID. Esta va a ser de tipo string. Entonces, ok. Aquí esto simplemente es para definir mi llave primaria o mi columna principal. Ahora, voy a agregar ya mi primer columna que, por ejemplo, pudiera ser nombre. ¿Cómo sería? Sería @column. Y aquí vamos a establecer, por ejemplo, length, hasta cuántos caracteres puede tener. Y luego ya después, ya aquí le doy un nombre y le digo que es de tipo string. Ahora, esto de aquí es como si yo estuviera creando mi base de datos con SQL y aquí a lo mejor le podría decir que esto es un varchar o un char de 100. Entonces es una equivalencia aquí. Y aquí normalmente se va a asumir que es de tipo texto, pero también podemos dejarlo que sea de type. Y aquí podemos poner todos los tipos de datos. En este caso lo que estamos definiendo aquí falta una coma. Ahí está. Lo que estamos definiendo aquí es que yo voy a tener una columna en mi tabla materias que se llame nombre, que es de tipo string, o ya en formato Postgres va a ser de tipo text y va a tener máximo 100 caracteres. Entonces, si yo levanto mi proyecto, npm room start dev. Ok, aquí me dice que ya mapeó mi tabla de materias. Entonces quiere decir que si yo vengo acá y aquí doy un refresh, en teoría yo ya debería de aquí de ver mi tabla de materias, pero a ver. Ok, no me lo está reconociendo. Esto es un error común, vamos a ver por qué. Tenemos que asegurarnos que materias llegue hasta el main. ¿Cómo hacemos eso? Primero, vámonos aquí a materias.module y revisamos que aquí esté importada materias. ¿Dónde está? Y no está. Entonces aquí vamos a darle en imports y vamos a poner materia. Coma, guardamos. Vamos a volver aquí y a darle un refresh. Ok. Aún todavía no la vemos reflejada. Entonces ya definimos aquí materia en imports.
Materias Module, vamos a asegurarnos que Materias Module esté ahora importada en Add to Module. Vamos a Add Module y sí, si está aquí. Ok, a ver. Entity, raw materias, export class materia. Nos falta, ok, materias module, aquí está. Ok, aquí es lo siguiente. Es type rm module punto for feature. Y ahora sí, aquí va materia. Esto va dentro de un array. Ahí está. Entonces, guardo, me aseguro de que aquí los cambios de no tener errores aquí. Y aquí me está diciendo, type no se puede conectar con la base de datos. Ok, al menos ya tenemos, al menos sabemos que ya materias ya se está intentando crear de este lado. Obviamente uno va a estar, pero al menos ya sabemos el motivo, es porque no se puede conectar. Materia, ok. Vamos a cerrar y vamos a levantarlo otra vez. Hay veces que el error desaparece así, matando el proceso y volverlo a abrir. Ok. El único que siguió persistiendo es el siguiente, que no se puede conectar con la base de datos. Entonces, vamos a ver por qué. Aquí yo veo, perdón, aquí yo veo que mi base de datos sí está tal cual, sí está funcionando, sí está conectada, pero ahora el que no se puede conectar es aquí. Es aquí. Entonces hay que ver, muy seguramente a veces aquí se nos va una propiedad mal o una palabra mal escrita. Entonces simplemente vamos a asegurarnos de que no sea el caso. Ok, tenemos el host, es dbHost. Host, aquí está, dbHost. Luego tenemos el puerto, process m de db-port. Ok. Tenemos database es db-name, ahí lo tenemos. Y luego tenemos username db username. Tenemos db username. Y luego tenemos password. Debe, creo que esta está mal escrita. No, sí estaba bien. Regresamos. Ok. Me dice que no soporta la propiedad length. Ok, aquí está. Esta es la parte a lo mejor un poquito tediosa o que sí va a dar pie a errores. Entonces, simplemente es venir a asegurarnos que todo de aquí encaje. A veces es un error muy común, se nos va una de más, una palabra menos. Entonces, ahora, si observamos, ahora ya no me dio error, ya funcionó. Tenía aquí password creo que no me equivoco, creo que solo lo tiene con una S y acá, perdón, aquí con una S y aquí con dos. Entonces puede ser un error muy común
de algo que nos pueda pasar. Ahora, si yo regreso aquí, observo que ya se creó la tabla de materias y ya tiene un ID y ya tiene un nombre. Voy a hacer esto un poquito más de zoom. Este no me da opción. Ok. Ahora, si yo, lo interesante aquí de Nest o la versatilidad es que, por ejemplo, si yo aquí en materias ahora agrego, por ejemplo, descripción, sería otra columna que va a ser de tipo text. Y esa columna se va a llamar descriptions. Guardo. Description, hay que poner el nombre de tipo string. Ahí está. Guardo. Ahora vengo de este lado. Y aquí hay que dar un refresh forzosamente manualmente. Y ya se agregó la columna de descripción. Entonces, por ejemplo, puedo venir y agregar otra. ¿Cuál podría ser? Cantidad de créditos, por ejemplo. Créditos, que sea un valor Ok, numérico. créditos. Ah, no, perdón. Aquí es column. Column. Aquí sería créditos. Aquí sería de tipo Debe ser de number. tipo numérico entero. Ajá. Son. Sí, sería de tipo number. Y aquí en type sería aquí de tipo int. Aquí funciona de la siguiente manera. Créditos. Ok. Eh, este tipo de aquí es como nosotros lo vamos a manejar en un entorno de TypeScript con este. Y el type de aquí es el type tal cual nativo de la base de datos. Es decir, en Postgres un int es un entero y aquí en Nest o en TypeScript es de tipo number. Entonces bueno, ya había abordado. Regreso acá. Aquí doy un refresh y ahora ya tengo créditos. Ah, perdón, Ramón, ahí nada más una pregunta. Sí. Cada vez que estuviera corriendo mi proyecto o levantando mi proyecto, ¿no me estaría generando de nuevo la tabla No. en la base de datos? No, 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 no la va a generar, la va a actualizar. Ah, Eh, ok. ahora, eso puede jugar en contra a veces. Por ejemplo, yo tengo aquí que se va a estar sincronizada básicamente. Entonces yo aquí puedo tener definidas de este tipo a lo mejor 20, 30 tablas. Levanto el proyecto y va a venir y si yo tengo synchronization true, se van a ir a crear y si ya existen y aquí había más tablas, sí, perdón, más columnas se van a agregar. Entonces se va a actualizar. Entonces, hay veces que esto puede jugar un poquito en contra. Por ejemplo, si yo tenía definida a lo mejor mi base de datos completa y en producción lo bajé aquí, hice cambios y a veces puede fallar porque lo tenemos en true. Entonces, lo ideal es en desarrollo, cuando esté el desarrollo del día a día, siempre es tenerlo en true. Y ya cuando se vaya a subirlo a desplegar, esto cambiarlo a false. Es decir, cuando yo ya termine de desarrollar mi proyecto, ya lo terminé, me tengo que venir aquí a App Modules y esta de True cambiarla a False. Entonces, lo que hace esta no me está creando una base de datos nueva ni una tabla nueva. Lo que está haciendo es me está actualizando en base a lo que tenga aquí. Ok, gracias. Bien. Y la otra propiedad es esta, Autoload Entities. Si yo la tengo en True, ¿qué quiere decir? Que cada que yo hago un cambio en una entidad o donde la esté definiendo, cada que yo haya un cambio, se guarde, va a venir y me la va a actualizar tal cual la tabla.
Entonces, para eso esto es autoload entity is true, o para eso funciona. Si yo esta la tuviera en false, entonces yo vengo, por ejemplo, la voy a cambiar a false. Guardo y ahora voy a agregar otra columna. Por ejemplo, que sea column, que sea de tipo, vamos a poner ok, un booleano, por ejemplo, que sea active, si mi materia está activa, que sea de tipo boolean. Y que por defecto cuando se inserte esté en false. Entonces default false. Sería un poquito al revés, ¿no? O sea, nada más ahí, cuando se Que cuando se inserte esté en true. ¿O a qué se refería con al revés? Aquí lo que definí es que va a ser una columna que se va a llamar active. Va a ser de tipo booleano. O sea, y lo que le estoy diciendo aquí es que cuando se inserte un registro, si no estaba definido si estaba activo o no, por default sea false. O puede ser true dependiendo del caso. Bien. Por ejemplo, yo guardo, me regreso acá, eh, hago refresh y no se me agregó. La definí bien, no me da error, pero no se me agregó. ¿Por qué? Porque yo tenía aquí esto en false. Si yo lo regreso a true, que es también algo que les pueda suceder. A lo mejor ya van a estar creándolas y no van a verlo reflejado. Entonces hay que venir a revisar que tengamos definida la propiedad y definida en true. Porque si la quitamos por defecto es como si la tuviéramos en false. Entonces, volvemos, actualizamos y ya se agregó active. por ejemplo, ahí si le cambias el nombre de la columna, como quiera se refleja el cambio. Sí, como quiera se refleja. Es que la dejas, Sí, por ejemplo, es que le pusiste a Sitbe. ok, es Nada cierto. más digo, cambiarle a Active. Ok, por ejemplo, le puse ahí cambio y ahorita la vamos a actualizar otra vez. Aquí doy un refresh, ahí está, se actualizó. Ya la regreso como debería ser correctamente. Vengo, doy un refresh y ahí está. Entonces, por ejemplo, si yo ya, con esto también podemos crear llaves booleanas, esto vamos a verlo más adelante. Supongamos que yo ya definí un proyecto que tiene a lo mejor hasta 500, 600 tablas, puede ser el caso. Entonces, hay veces que la migración se puede ser un tanto complicada o replicar esa base de datos en el proyecto. Si usamos TypeORM, simplemente yo vengo a mi proyecto, lo corro y en automático todas las tablas, como están definidas, van a venir y se me van a crear en automático. No es la única opción, digo, normalmente se pueden usar scripts de SQL o como tal, pero esta parte o lo que es TypeORM es que me da todo eso. Este, simplemente vengo, levanto el proyecto y me va a generar todas las tablas que tenga. Entonces, en cuestión de migraciones, pues ayuda bastante este enfoque y lo hace pues ligeramente más sencillo. Que también podemos poner este código SQL aquí directamente. Más adelante vamos a ver cómo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser muy bueno, hay ciertas cosas que aún no las puede integrar nativamente, o a lo mejor si estamos usando una base de datos muy específica y no tiene esa funcionalidad, podemos ejecutar su código desde aquí. Ok, aquí ya nada más vamos a agregar mm,
Ok. Otro tipo de decorador como que va por defecto es que cuando se ingrese un registro, podemos, se actualiza en la base de datos cuándo se creó y si se actualizó, cuándo fue su última actualización. Ok, entonces ya tenemos nuestra tabla, tiene nombre, créditos, descripción, active. Le podemos agregar más, vamos a dejarla con eso suficiente. Entonces, guardamos, volvemos. Ok, ahora yo ya definí mi tabla. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es venir aquí a Postman otra vez. Aquí ya poner algo que diga, por ejemplo, API, luego materias, y luego aquí ya ponerle crear. Entonces, le doy enviar. Ahorita, pues no, ahorita no me va a funcionar porque me dice que materias no está definido o esta ruta no existe como tal. Entonces, yo cuando quiera crear datos o insertarlos desde el lado del cliente, en Postman puedo venirme aquí a Body, después de Body, Raw y luego al final JSON. Hay veces que está así, entonces simplemente aquí es cambiarlo a JSON. Entonces aquí lo que hace es mandar un objeto con las propiedades. Por ejemplo, yo definí nombre. Entonces yo pondría nombre y pudiera ser español. Entonces, yo aquí ejecutaría mi endpoint de tipo post, que es crear, y aquí yo ya mandaría todos los datos que quiero ingresar a mis tablas. Ahora, pero ¿cómo controlo la información que yo estoy mandando o cómo la recibo o cómo me aseguro de que nombre sea de tipo string, cómo me aseguro de que la propiedad nombre exista? Bueno, para eso hacemos lo siguiente. La parte de entities en materia ya la tenemos. Ahora nos vamos a la parte que es DTO. Eh, ¿Para qué nos sirve DTO? Es para validar principalmente los datos que estamos enviando a la hora de crear, al actualizar. Entonces vamos a abrir create y tenemos lo mismo, es una clase en blanco todavía. Entonces para poder validar tenemos que instalar otra dependencia. Entonces volvemos aquí, detenemos el proceso, pegamos. Ok. Ahora, para que esto pueda funcionar, antes vamos a venirnos aquí a Add Module. No, no es a main. Ok. Ahorita, en las pruebas iniciales simplemente ejecutábamos localhost y ahí se tenía y nos funcionaba bien. Pero normalmente un estándar es que después diga API o el nombre de nuestro proyecto o versión 1, entonces, para como un identificador o como un pat al inicio. Entonces, para hacer eso nos podemos venir aquí y cons app, aquí. Aquí vamos a definir un prefijo siempre, entonces le podemos poner mm, puede ser, a ver, un momento. Ahí está. Es app.set global prefix. Entonces, igual aquí en la documentación me dice de que eso tiene que pasarle un parámetro de tipo string y aquí me da un ejemplo. Normalmente le ponen v1 API. Entonces, aquí le dejaría como API. Entonces, guardo, vuelvo a Postman y ejecuto ahora sí. API materias. Post. Envío.
Y ahora no me está... Ok, aquí me dice error, no, ok. Es porque no está, detuvimos el proyecto. Ok, lo volvemos a levantar, enviamos. Ok, y aquí ahora sí tuve una respuesta. Tuve la respuesta que dice, These actions adds a new materia. ¿Esto de dónde salió? Salió de aquí. Salió de materias controller. Llegó aquí, llegó a post, llegó a materias. Y luego de materias llegó a post. ¿Por qué post? Porque aquí yo definí post. Post. Llegó a post. Post, aquí está como create. Y luego de aquí, esto me está retornando a su vez este create de este lado. Y regresa hasta acá. Entonces, esta parte de aquí es la parte interesante porque aquí es cómo yo voy a ingresar los datos que yo reciba. Ahora sí a la base de datos. Pues previo a eso vamos a validarlos primero. Entonces vamos aquí en create DTO. Antes de eso vamos a hacer una modificación más de este lado. Aquí vamos a poner app.use global pipes. Use global pipes. Vamos a crear una instancia de una clase que se llama validation pipe. New. Aquí está, validation pipes. Esto recibe como parámetro un objeto. Vamos a pasarle whitelist. Vamos a ponerle true. ¿Qué hace whitelist? Por ejemplo, ¿por qué es importante tener esta parte de aquí? Porque si yo llego acá y yo aquí, yo supongamos que yo le puse maestro. Vamos a ponerle un nombre. Raúl. Ahora, yo estoy creando una materia y yo estoy enviando la propiedad. Vamos a hacer esto más. Yo estoy enviando la propiedad de maestro, pero maestro, aquí, entities. Si yo vengo aquí, yo no definí ninguna propiedad de maestro. Maestro no está aquí. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que cuando whitelist sea true, lo que le voy a decir es elimíname o remueve propiedades no definidas. Entonces, si yo no definí maestro, aunque yo lo mande aquí, al tener esa propiedad en true, simplemente me lo va a quitar, me lo va a ignorar. Ahora, tenemos que otra es for Biden non-whitelist. Este es un poquito lo opuesto. Es también true. Esta va a lanzar error si hay propiedades extra. Entonces, lo que va a hacer es que cuando llegue aquí al crear me lo va a remover y aparte va a lanzar un error que dice, oye, tú estás mandando maestro, pero maestro no está definido o no existe. O sea, eso se le conocería como un mal request. Entonces, esta parte aquí es nuestro endpoint y esta parte aquí se le conoce como request. Entonces, cuando no enviamos lo que definió backend de este lado o lo enviamos mal, se le conoce como, oye, tienes un mal request, no lo estás enviando correctamente. Entonces, si no se envía correctamente, pues obviamente no se va a guardar en la base de datos. Entonces, ya una vez definido esto, ya podemos venir aquí, la parte de DTO. DTO es justamente para validar
la información que el cliente, uy, este es el cliente que el cliente le va a mandar. Entonces venimos de Teo, create materia de Teo, y ahorita tenemos una clase sola. Entonces lo que tenemos que tener aquí es split read. Lo que tenemos que definir aquí es propiedades o validaciones con las que tiene que cumplir estas partes de acá. Por ejemplo, yo voy a tener nombre. Aquí tengo nombre. Nombre que es de tipo string. Ahora, nombre yo tengo que forzarlo a que sea string. Es decir, a que si yo de este lado le envío un numérico, así, me dé un error. Entonces, aquí vengo de este lado. Entonces, nombre, vamos a poner un decorador que se llama isString. Es este de acá. isString. Ahora, otra opción que yo le puedo poner es, oye, para evitar datos válidos de alguna manera, yo decirle, oye, a lo mejor no hay, no hay alguien que se llame o que tenga un nombre que se llame, quizá lo haya, pero para ejemplificar nada más. Quizá no sea un nombre válido, un nombre completo válido, por así decirlo. Entonces yo aquí le puedo poner de que nombre tenga un tamaño esperado. Si yo aquí le definí 100, 100 va a estar topado, pero también le puedo permitir cuál es el mínimo y obviamente el máximo. Entonces yo aquí tengo que tener cuidado con que el máximo sea lo mismo que yo definí de este lado. ¿Por qué? Para que el error suceda antes de intentar ingresar datos. Es decir, que la validación salte primero, por así decirlo. Luego tenemos créditos, que es de tipo number. Entonces, aquí, parecido al primero que decía isInt, aquí le vamos a poner isInt. Entonces, si aquí isString es para que este sea un string, entonces isInt es para que este sea un entero. Entonces, igual, el length también lo podemos aplicar para esto. Podemos decir que sea un entero entre a lo mejor 3 y 10, por así decirlo. Es decir, una materia puede tener mínimo 3 créditos y puede tener máximo hasta 10 créditos, por decir un ejemplo nada más. Y por ejemplo, tenemos descripción. Que es de tipo string. Aquí descripción simplemente tendría que descripción sea texto como tal. Aquí, no, no aquí. Aquí sería min 3. Ahora sí, 10. Ok. Entonces yo aquí ya validé nombre, ya validé créditos, ya validé descripción y me falta validar active. Estos no se validan porque estos se van a crear de manera automática. Entonces el usuario solo me tiene, o más bien el cliente, solo me tiene que enviar un nombre, créditos, descripción y active. El ID no, porque el ID también se va a generar automáticamente.
Entonces solo faltaría active, que sería active. Vale. Y active tendría is y volume. Ahí está. Entonces, lo que hice es ahora crear validaciones. ¿Para qué sirven las validaciones? Para rechazar la solicitud del cliente de este lado antes de que se intente insertar en la base de datos. Entonces, como tal cual, crear una validación para que el error no sea un error que me va a arrojar directamente a la base de datos, sino tener un puente ahí. Ahora, ¿por qué se hace esto? Aquí realmente ya depende de muchos motivos. Uno pudiera hacer para no contaminar la base de datos, otro pudiera ser incluso el tema de costos. ¿Por qué? Porque teniendo una base de datos en un servidor, cada acceso o cada petición tiene un costo. Entonces, si te puedes evitar hacer peticiones a una base de datos o cuando realmente no se puede ingresar datos o no están bien, aún así que no se haya ingresado, igual genera un costo. Entonces, esta es una manera del por qué se hacen validaciones previas antes de mandar los datos a la base de datos directamente. Porque a veces parece como de que, oye, pero si yo aquí dije que ya te iba a ser de 100, porque ahora aquí también tengo que ponerle 100. Bueno, es por esa manera. Bien, entonces, ahora sí viene la parte interesante. Ahora, ¿cómo yo creo datos? Ahora sí, de este lado. Entonces, voy a venir aquí. Aquí. Aquí, por aquí tenía un ejemplo ya completo. Nada más vamos a revisar que las propiedades estén bien definidas. Tengo nombre, tengo créditos, código no lo agregué, entonces código no va. Nombre, description, ok. Description, tengo créditos y tengo active. Ok. Entonces, yo ya voy a enviar un nombre, una descripción, los créditos que tiene y active. ¿A dónde? A API Materias Post para que se guarde. Lo envío, ok. Ahora me dice this action as a new material. ¿De dónde salió eso? Bien, salió de este lado. Vengo de aquí, me voy a Materias Controller. Después de aquí, ejecuta el post y del post me va a llevar al create. Aquí. Este es el mensaje que yo estoy actualmente viendo en pantalla. This action adds a new material, que es el que corresponde a este de aquí. Entonces quiere decir que ya mi proceso está bien, ya estoy llegando hasta aquí. Entonces aquí, justamente aquí, ya es donde yo voy a interactuar con la base de datos y ahora sí, guardarlo como tal. Para eso aquí vamos a agregar un constructor. Si observamos bien, le quitamos este de aquí y todo esto de acá. Al final del día es una clase como la que vimos anteriormente, una simple clase que tiene una clase. Aquí no lo agrego por defecto, pero vamos a agregar un constructor. Ahora, vamos a crear lo que se conoce como inyección de dependencias. Entonces, vamos a poner un decorador que se llama inject repository. Este de aquí va a traer a materia, la entidad que definimos. Ahora, este de aquí eh,
Esa inyección vamos a ponerle un nombre. Esta parte está un poquito compleja, vamos a desmenuzarla. Aquí yo estoy inyectando nada más, tengo un decorador. Ahora, esto tengo que guardarlo en una variable o en algo donde cómo pueda acceder. Voy a ponerle que sea una variable de tipo privada, que sea una variable que no pueda modificar, o sea, que una vez que la use no la pueda cambiar de ningún tipo. Vamos a ponerle read only. Y ahora sí, ¿cómo se llama esa propiedad? Le vamos a poner materia repositorio. Esto va a ser de tipo repository. Repository y a eso yo le voy a pasar materia. Ahí está. Parece muy abrumador todo esto, pero simplemente lo que estoy diciendo es, vamos a inyectar un repositorio. Esta es parte de NES, no tenemos, simplemente hay que aprender a usarlo y entender su sintaxis. Entonces, yo aquí estoy inyectando mi materia. ¿Cuál es la materia? O cuál, mi entidad, perdón. Mi entidad es materia, es decir, esto de aquí. No, este de no, este de acá. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es, aquí. Lo que estoy diciendo, oye, inyecta materia, o sea, esta clase, donde definimos la tabla. Inyecta materia ¿para qué? Para conocer todos sus columnas. Ahora, ya inyectaste materia, ahora crea una referencia para poder accederla, que sea de tipo privada y que no la puedes modificar. ¿Por qué? Porque materia solo se tiene que definir aquí y no se puede modificar afuera de aquí porque pues eso nos va a dar error. Es decir, si yo definí una columna aquí y tiene ciertas características, saliendo de aquí o fuera de aquí ya no puede ser modificada o no debería. Entonces, es privada porque solo la puedo usar en este servicio y no la puedo modificar. Y le voy a dar un nombre. Este nombre puede ser lo que ustedes quieran. Normalmente se acostumbra a poner el nombre de la tabla o la entidad y repository para identificar que es la inyección de repositorio que viene de NES y type que simplemente me está jalando mi, mi definición de tabla para conocer sus columnas. Y esto de aquí es, como lo vimos, hay un tipo de datos. Este ya sería un tipo de dato avanzado porque es de tipo de dato repository y yo le estoy diciendo que es un repositorio de materia. Entonces, simplemente hay que familiarizarnos con la sintaxis. Este de aquí va a venir siempre, aquí que cambia mi entidad. Luego defino mi parámetro, va a ser privado, no se puede modificar, le pongo un nombre y le pongo un tipo. Tipo repository, que repository viene de type ORM y es materia. Materia la cual sigo definiendo aquí. Entonces, ok. Ahora ya tiene esto aquí, ya puedo tener lo siguiente. Aquí voy a tener una constante. Ok. Aquí vamos a poner un try catch siempre. Es decir, siempre que vayamos a crear algo o ejecutar un método de este tipo, siempre vamos a poner un try catch. Try catch. Ok. Entonces tenemos un try catch, vamos a tener una constante que se llama materia y luego vamos a acceder aquí al repositorio. Entonces es this.material repository. Punto. Ahora, ¿cuál es la magia que hace esto? Que me da todas estas opciones. De momento la que me importa a mí es la que dice create. Entonces, con aquí, este de aquí, create. Create. Ahora, ¿qué quiero crear? Una materia, entonces aquí le voy a poner create materia de TO. Que créate, es minúscula. Ahora, aquí le pongo materia, volátil, materia.create, create materia.dto. Ok.
lo que está viniendo aquí es el equivalente a lo que yo estoy mandando de este lado, este de acá. Entonces, cuando yo lo mando aquí con send, llega aquí y aquí lo tengo. Por ejemplo, yo aquí voy a ponerle un return. En vez de mostrar ese mensaje, voy a regresar lo que me están mandando. Entonces le pongo create materia Teo. Entonces, en teoría, yo me vengo acá, lo creo y en lugar de decirme esta leyenda, me debe de regresar exactamente lo que yo le estoy mandando. Entonces le doy send. Ahí está. Tenemos exactamente lo que estoy mandando. Entonces, esto es lo que yo estoy mandando aquí y así es como lo estoy recibiendo acá de este lado. Si lo observamos fijamente, simplemente es un método que dice create y recibe una propiedad. ¿De qué tipo? De create materia de Teo. Esta es una propiedad, más bien, esta es la clase que definimos de este lado. Aquí. Ok. Entonces, ya sé que mis datos están llegando bien aquí. Ahora quiero guardarlos ahora sí. Entonces, creo una constante que sea en materia, se guarda this, materia repositorio create. Aquí yo ya estoy conectándome a mi base de datos y le estoy diciendo, oye, vas a crear esta materia con los datos que te estoy pasando. Entonces aquí ya le vamos a poner un return para que me retorne, oye, si sí se guardó o no se guardó. Entonces le pongo await this punto, ok. Ahora, este es un método asíncrono. ¿Qué quiere? ¿Por qué es asíncrono? Porque el insertado de datos puede tardarse, es decir, puede tardarse 20 segundos. Entonces, si se tarda 20 segundos, el código tiene que esperarse a que esto se cumpla. Es decir, si como está corriendo y yo no pongo await, simplemente se ejecuta esta línea y luego la que sigue instantáneamente y no se va a detener a esperar a que se guarden los datos. Entonces, aquí mi método de create tiene que ser asíncrono. ¿Cómo lo hacemos asíncrono? Simplemente le ponemos async, el prefijo de async al principio. Ahora le digo, oye, await espérate. O sea, no avances, no hagas nada más hasta que tengas una respuesta. ¿Respuesta de qué? Aquí es this punto en Material Repository, que sigo accediendo. Ahora voy a acceder aquí. This punto Material Repository punto save. ¿Y qué le voy a mandar aquí? Esto, materia. Ok. Entonces, yo primero creo la materia, me llegan mis datos, me aseguro de que mis datos sean correctos. Aquí. Si mis datos son correctos, ahora sí, entonces ya lo mando. Tener el tree catch va a hacer que si materia me da un error, aquí pues va a saltar esa excepción. Entonces, aquí yo le digo, oye, vas a responderle al cliente, al cliente le vas a dar una respuesta hasta que se haya guardado con éxito y si no se guardó con éxito, hasta que haya fallado como tal. Entonces le estoy diciendo, espera, no le respondas al cliente hasta que este proceso esté concluido. Entonces aquí en el catch simplemente vamos a poner return. Ok. Aquí para que en caso de que hubo un error, pues simplemente que me lo regrese. Entonces guardo y en teoría yo ya dejé todo preparado. Aquí lo borramos. Ok. Guardamos ahora sí.
Entonces, en teoría, con estas dos líneas de código yo estoy haciendo, con esta estoy validando y con esta ya estoy guardando directamente en mi base de datos. Entonces, vamos a ejecutar, vamos a ver qué sucede, guardamos y si observamos aquí me regresó un ID o este es un UID, me regresó todo lo que yo ingresé y aparte me está diciendo cuándo se creó y cuándo se actualizó. O sea, quiere decir que mi endpoint de crear sí funcionó y incluso aquí me da la respuesta. Respuesta 201, creado. Vengo a mi base de datos, actualizo y ya tengo el registro aquí. Entonces ya con eso ya falta incluso quizá modificar el mensaje de respuesta, manejo de errores, pero como tal, ya vimos cómo crearnos en nuestro entorno de Docker, crear la base de datos, correrla en Docker, conectarnos a esa base de datos desde Nest, definir una tabla, validar los datos de esa tabla y insertar datos ya desde el cliente. Entonces, ya nos podemos llevar este endpoint a nuestra aplicación de React Native y ya empezar a guardar datos. Entonces, ¿qué hora es? Ok, ya nos pasamos un poquito de la hora. Entonces, aquí ya tendríamos un ejemplo completo de cómo definir una tabla y cómo ya ingresar o empezar a guardar datos. Bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No, Ramón, ninguna por mi parte. Yo quería hacerle una pregunta sobre algo de la tarea, de la anterior. No sé si tendría oportunidad de revisarlo Ah, particularmente o en un ratito o aquí también, ¿verdad? claro, ok. Ok. Mm, bien. Sí, son las 11. Ok. Sí, si gusta lo podemos ver aquí en un ratito. Si alguien se quiere quedar a verlo, podemos quedarnos y si no, pues ya pueden hacer la grabación y se pueden retirar. Bien. Como ya nos pasamos ahí un poquito de la hora, si alguien tiene dudas con la tarea, tengo ahí un poquito de tiempo libre, entonces igual nos podemos quedar a verlo. Y así alguien se quiere retirar, pues ya adelante. Y si alguien se quiere quedar a ver, pues igual por si también tiene una duda. ¿Vale? Entonces, me dice maestra de qué dudas tiene. Y ya por lo demás, pues bueno, que tengan un buen fin y ya nos vemos en la próxima clase. Sí, buenos días. Bueno. Escucho como un- Ah, sí, le comentaba que tengo dudas sobre exactamente, bueno, lo que se va a contemplar para o sea, que se va a validar para la entrega, ¿verdad? No sé si, es que subí una parte, pero no sé si esté correcta, entonces, eso es lo que quería checar, pues si me pudiera orientar, si tengo que, obviamente me salen allí unos errores, pero lo que es la parte del perfil, sí ya me aparece, ¿verdad? O sea, ya apareció así con los datos que solicitan, los elementos de la interfaz, pero se me desapareció otra parte, entonces ahí es lo que quería yo revisar. No sé si puedo compartir pantalla. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, por favor. Ah.
Se me congeló aquí las opciones y no me deja compartir pantalla. Creo que es porque yo la tenía compartida. Igual si lo puede intentar, por favor.